Pensé que el golpe sería una infidelidad. No lo fue. Fue una frase dicha sin temblor alguno. No encajas. Ahí entendí que el amor también puede expulsarte en silencio. Me llamo Xavier. Y la noche en que Linda decidió llevarse a mi hijastra a pasar las Navidades con su exmarido, la casa tembló. No por la discusión, por el portazo. La cocina vibró, los cristales zumbaban todavía cuando ella me señaló con un dedo rojo, afilado, y habló con una serenidad que dolía más que un grito. Reina necesita a su verdadero padre. Si no te gusta, divórciate. No contesté. Me sacudí el serrín de las manos. Abrí mi portátil viejo sobre la mesa, el mismo que llevaba años evitando encender para ese asunto, y acepté el traslado a Japón que siempre había pospuesto. Una semana después, Linda gritaba en el porche, golpeando la puerta como si aún fuera suya. En aquel momento, de verdad creía que todo le pertenecía. Pero la historia no empezó con los gritos. Empezó un martes cualquiera, gris, frío, normal. Cedar Falls, Iowa, diciembre. El río cubierto de sal, las carreteras apagadas, la gente caminando rápido para huir del día. Yo venía de un turno completo en la fábrica de papel. Me quedé más de la cuenta arreglando un motor obstinado. Pasé por el súper. Leche, pollo asado. Rutina. Al abrir la puerta, me recibió un olor dulce. Canela. Pino. El árbol artificial ya estaba encendido. Luces de colores parpadeando contra la ventana. Detalle de Reina. 10 años. Vivía la Navidad como si fuera una misión personal. Apareció deslizándose en calcetines por el pasillo. «Papá Xavier, ¿ya arreglaste el tejado de la casa de muñecas?» Le mostré la casita de madera. La había rescatado de un mercadillo hecha a pedazos. 3 tardes de lijar, pegar, reconstruir después del trabajo. «Mira ahora». Reina apoyó las manos sobre el tejado rosa. Firme, intacto. Sonrió con orgullo. «Sabía que tú podrías. Siempre arreglas las cosas. Ojalá». En la cocina, Linda removía una olla sin mirarme. Sus hombros estaban altos, rígidos. Con el tiempo aprendí a leerla así, sin palabras. «Hola», dije mientras guardaba la leche. «Han ingresado la paga extra. No es gran cosa, pero para la bici llega». No respondió. «Tenemos que hablar». El estómago se me cerró. Apagó el fuego y se giró. Blusa bonita. Maquillaje perfecto. Demasiado arreglada para una noche cualquiera. Siempre parecía esforzarse más cuando yo no era el destinatario. «He hablado con Santino». El nombre cayó pesado. Santino, el padre ausente, el de las excusas, el de los cumpleaños perdidos. ¿Sobre qué? Navidad. Nos ha invitado a su cabaña. Quiere recuperar el tiempo con Reina. Ella necesita a su verdadero padre. Le recordé la misa, la cena comunitaria, la familia. Ella me cortó con un gesto mínimo. «Esos son costumbres, Xavier, no planes. Reina merece algo mejor. Una cabaña grande, un árbol de verdad y un padre de verdad». La palabra me atravesó. «Yo soy quien está aquí», dije. «Yo la llevo al colegio. Yo le leo por la noche. Yo voy al dentista con ella. Ni un parpadeo». «Eres su padrastro. No hagas esto sobre ti. Santino es su verdadero padre. Y si no entiendes algo tan básico». Dentro de mí algo se dio. No explotó. Se apagó. «¿Y yo?», pregunté. Se encogió de hombros. «Tú no. Al menos ahora». Y fue entonces cuando lo supe. No había perdido una discusión. Había perdido mi lugar. «Nos vamos una semana. Salimos el día 23. Hizo una pausa mínima, calculada. «Si no puedes soportarlo, pide el divorcio. O lo haré yo». Lo dijo sin rabia, sin emoción. Como quien recita una frase que lleva horas ensayando frente al espejo. Desde el salón, la voz de Reina rompió el aire. «¡Mamá! ¿Vemos hoy la peli de Navidad?» Linda no respondió. No apartó la mirada de mí. Estaba esperando algo. Un estallido, una súplica, un discurso. Durante años se los había dado todos. Rogar, discutir, explicarme como un adolescente pillado en falta. Esta vez no. Me quedé quieto. Pensé en el correo sin abrir. Tokio. Asignación final. Supervisor de mantenimiento. Japón. Lo había rechazado 3 veces. No porque no quisiera irme, porque ella no quería irse. Iowa. Su salón.
La casa de sus padres a 10 minutos. Siempre 10 minutos. Pensé en mi padre. 35 años en la misma fábrica. Una frase grabada a fuego. No permitas que nadie te trate como si estuvieras en deuda solo por estar presente. Entiendo, dije al fin. Mi voz sonó más serena de lo que me sentía. ¿Cuándo se lo dijiste a Reina? Ayer. Está emocionada. Quiere ver la nieve en la cabaña. Santino nos recogerá. Claro que sí. De acuerdo, respondí. No estorbaré. Linda parpadeó. No era la reacción que buscaba. ¿Eso es todo?, exigió. ¿No vas a llamarme egoísta? ¿No vas a amenazar con abogados? Negué despacio. No. Esta noche no. Resopló, giró sobre sus talones y volvió a la cocina murmurando algo sobre mi cobardía. Yo salí en dirección contraria. En el salón, Reina había colocado las figuritas de madera frente a la casa de muñecas. El padre estaba junto a la puerta. ¿Vemos una peli?, pregunté. Sonrió. ¿La antigua? ¿La del ángel? Qué bello es vivir. Sí. Se acurrucó bajo mi brazo con una manta. Su cabeza encajó en mi hombro como si siempre hubiera pertenecido allí. En la pantalla, la vida de Santino se desplegaba sacrificio tras sacrificio. Pequeños actos invisibles, renuncias silenciosas. Yo miraba, pero contaba mentalmente las veces que había dicho no a ese trabajo. Las noches arreglando esta casa creyendo que estábamos construyendo algo juntos. A mitad de película, Reina se quedó dormida. La llevé a la cama. Le subí la colcha hasta la barbilla. Me quedé escuchando su respiración. Regular, segura, inocente. Abajo, la casa se sentía distinta. Hueca. Aunque Linda estuviera allí. Aunque la televisión siguiera hablando sola. Me senté en la mesa de la cocina. Acerqué el portátil. Abrí el correo. Hola, Manuel. Si la oferta sigue en pie, me gustaría aceptarla. El cursor parpadeó. Volví a oír la voz de mi padre. Pulsé enviar. El pequeño sonido del mensaje saliendo resonó demasiado fuerte en aquella cocina. Esa noche no hice maletas. No dejé notas. Me quedé sentado escuchando la caldera arrancar, la máquina de hielo hacer su ruido habitual. Sonidos normales. De una casa que ya no era mía. Aún no lo sabía. Pero ese clic fue el inicio de todo. El primer paso hacia el día en que Linda estaría frente a un juez, roja de ira, sin saber cómo la verdad había llegado hasta allí. Cuando el avión aterrizó en Canadá, sentí algo olvidado. No era paz, era silencio. El que queda cuando la tormenta se ha ido. Y aún no sabes si volverá. Por la calle pasaban hombres de traje oscuro, paraguas negros abiertos como escudos. Nadie miraba a nadie. Todo fluía rápido, ordenado, distante. A la mañana siguiente caminé hasta la planta junto a mi supervisor, Manuel G. Alto, delgado, voz tranquila. Sonreía siempre, no por simpatía forzada sino por costumbre. Al presentarme al equipo hizo una leve reverencia. Ellos la devolvieron al instante, sin preguntas, sin jerarquías visibles. Respeto, directo, automático, sin condiciones. Me resultó extraño, demasiado limpio. Después de tantos años caminando con cuidado por mi propia casa, midiendo cada palabra. Aquí se trabaja duro, me dijo Manuel G. mientras nos colocábamos el equipo de seguridad. Pero también nos cuidamos entre nosotros. Te adaptarás. Asentí. Mentía. La verdad es que me sentía como un intruso viviendo la vida de otro hombre. Un fantasma con casco y credencial. Durante esa primera semana miré el móvil más de lo que debería. No había mensajes de Linda. Eso no me sorprendía. Sabía desaparecer cuando le convenía. Pero de Reina, esperaba algo. Una pregunta, una foto, un emoji torpe, cualquier señal. Así que escribí yo. Hola, pequeña. Espero que lo estés pasando bien. Estoy en Japón. Te echo de menos. Nada. Al día siguiente insistí. Te he enviado un regalito. Tardará un poco en llegar. Te quiero. Silencio. Un par de noches después compré un pequeño amuleto en una tienda abierta a las 24 horas. Un zorro de madera. Protección. Lo envolví con cuidado y lo envié a Cedar Falls. Costó más de lo que pensaba. No me importó. De camino al apartamento me crucé con una familia. Padre, madre, hija. Caminaban despacio. La niña saltaba de la mano de uno a la del otro,
esquivando las grietas del suelo como si fuera un juego sagrado. Reían. Me detuve a mirarlos desaparecer por la esquina. Y entonces llegó la culpa. Pesada. Física. Como una mano presionándome el pecho. ¿La había abandonado? Había sido distinto a Santino cuando todo se volvió incómodo. Intenté convencerme de que necesitaba distancia, tiempo, claridad. Pero la culpa se cuela igual que el frío por las ventanas mal selladas. Cada noche revisaba el correo. Cada noche estaba vacío. Un sábado quedé a comer ramen con un compañero joven, Elian. Notó enseguida que no dejaba de mirar el teléfono. ¿Esperas a alguien?, preguntó. Dudé un segundo. No sé si decir hija o hijastra. Asintió despacio. Es complicado. Eso era quedarse corto. Me observó con esa calma que empezaba a reconocer en todos allí. Las familias nunca son simples, dijo. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir. Entonces no entendí lo preciso que había sido. El giro llegó el martes siguiente. Estaba sentado en el balcón de mi apartamento comiendo soba de una máquina expendedora cuando abrí Facebook. Casi nunca lo hacía. Arriba del todo apareció una publicación de un vecino de Iowa. Una foto. Linda y Reina delante de una enorme cabaña cubierta de nieve. Linda llevaba un jersey rojo. Lo reconocí al instante. Se lo había regalado yo. A su lado estaba Santino, con mi jersey navideño, el verde, el del pino bordado, el que Reina decía que parecía feliz. Parecían una familia perfecta. Sonrisas, postura ensayada, el pie de foto, 2 corazones y 2 emojis. Me quedé mirando la imagen hasta que la comida se enfrió. El dolor no fue solo celos, ni solo traición. Fue entender que Linda me había mirado a los ojos, me había hablado del verdadero padre. Y luego había ocupado sin pudor la vida que siempre quiso, solo que sin mí. Amplié la foto. Y ahí llegó el segundo golpe. Reina no sonreía de verdad. Sus ojos no lo hacían. No era su sonrisa. Parecía perdida, incómoda, como una niña obligada a posar para una foto que no entiende. Eso me atravesó. Algo se rompió, y algo distinto empezó a encajar. Cerré la aplicación. Me froté la cara con las manos. Sentí como la culpa se transformaba lentamente en otra cosa, más fría, más firme, determinación. Pero aún no había tocado fondo. 2 días después, estaba en la sala de descanso cuando Antonio entró deprisa, el móvil en la mano, con una expresión que no había visto en él hasta entonces. «¿Xavier?», dijo Antonio, con una duda que no le conocía. «¿Tu apellido es Halverson?». Algo en su tono me puso en alerta. «Sí», respondí despacio. Giró el móvil hacia mí. En la pantalla aparecía una notificación oficial, de esas frías, impersonales. Un aviso legal del condado. Demanda de divorcio presentada por Linda. Motivo: abandono. Fecha: 3 días después de mi salida a Japón. Sentí como si el aire se hubiera retirado de golpe de mis pulmones. Aquí dice, añadió Antonio con cuidado, que te marchaste sin intención de volver, y que solicita quedarse con la casa y todos los bienes. Parpadeé varias veces. Ella sabía que iba a aceptar el trabajo, murmuré. Me vio enviar el correo. Prácticamente me empujó a irme. Antonio asintió con lentitud. A veces la gente elige la mentira, cuando la verdad no le conviene. Me dejé caer en la silla. No solo estaba viviendo sin mí, estaba intentando borrarme. Abrí el correo otra vez. Nada. Ni un mensaje de Reina, ni uno solo. El móvil vibró. Una notificación del seguimiento postal. El amuleto. El pequeño zorro de madera. Entregado hacía 2 días. Silencio absoluto. Claro. Linda debió interceptarlo. Y entonces apareció algo nuevo. No fue rabia explosiva. Fue una ira fría. Pesada. Lúcida. Miré por la ventana. La nieve empezaba a caer despacio, sin ruido. Tokio seguía igual de viva, igual de ajena. Dentro de mí, en cambio, todo se ordenó. No iba a volver a Iowa para salvar un matrimonio muerto. Iba a volver por una niña, para que supiera la verdad, y para que su madre, por fin, tuviera que mirarla a la cara. Esa misma noche compré el billete. Aterricé en Iowa en una mañana cortante, de esas en las que el viento te muerde la piel nada más salir del aeropuerto. Waterloo estaba casi vacío.
Un puñado de familias con botas gruesas, maletas arrastrándose sobre la nieve gris. Nadie me esperaba. Me dio igual. Tenía todo pensado. Me alojé en una pequeña habitación del VFW de la calle Franklin. Nada especial. Una cama, una cómoda, una ventana al aparcamiento. Pero era honesto, sólido. Un sitio donde se duerme cuando hay cosas que arreglar. Dejé la bolsa en el suelo y respiré. Madera vieja. Café hecho desde el amanecer. Un veterano de pelo rapado me cruzó en el pasillo. Hace tiempo que no te veía, Xavier. ¿Todo bien? Casi, respondí. Solo necesito unos días para poner orden. Me miró como solo miran los hombres que ya lo han visto todo. No preguntó más. Esa tarde pasé conduciendo frente a mi antigua casa. El camino estaba vacío. La corona navideña seguía colgada, torcida. En la ventana, el árbol artificial parpadeaba con sus luces. Tuve que agarrar fuerte el volante para no parar, subir los escalones y llamar. Seguí de largo. Antes necesitaba datos. Mi primera parada fue Black Hawk Credit Union. Juan, la cajera que me conocía de toda la vida, abrió los ojos al verme. Xavier, pensaba que te habías ido del país. No para siempre, bajó la voz. Tu mujer vino intentando sacar todo el dinero de la cuenta conjunta. Montó un escándalo cuando le dijimos que necesitaba tu firma. Quiso hablar con el gerente, luego con la junta. Tuvimos que pedirle que se marchara. Asentí despacio. ¿Dijo por qué? Juan suspiró. Que abandonaste a la familia y que necesitaba el dinero por una emergencia. Ya sabes, las normas son las normas. Sí, dije, las conozco. Me entregó un extracto impreso. Mis movimientos por un lado, sus intentos fallidos por el otro. Gracias, Juan. Cuídate, Xavier. Salí de allí con el papel doblado en el bolsillo y una certeza clara en la cabeza. Linda había empezado la guerra creyendo que yo no volvería. Vale. Se te nota cansado. Yo me encargo. Salí de allí sin mirar atrás y conduje hasta Hee. No porque tuviera hambre, porque necesitaba oír. En un pueblo pequeño, la verdad no se esconde en los juzgados. Se filtra entre estanterías y carros de la compra. Avancé despacio por la sección de frutas, fingiendo interés por unas manzanas demasiado brillantes. La gente cree que murmura. Nunca lo hace. Se fue a Japón con otra. Linda se quedó sola con la niña y todas las deudas. Como el primer marido, siempre elige mal. Seguí caminando hasta girar un pasillo y casi chocar con Luisa, la cajera que llevaba años cobrándome. Se quedó paralizada al verme. Dios santo, Xavier. Entonces era mentira. Sacudió la cabeza, visiblemente molesta. Nos dijo que te largaste del pueblo con una mujer mayor que tú, que te gastaste la paga extra y desapareciste. Respiré hondo. Eso no es cierto. Lo sé, cruzó los brazos. Nunca me pareciste ese tipo de hombre. Ha venido varias veces esta semana montando escenas. Al final dejé de preguntarle cómo estaba. Ese pequeño gesto valía más de lo que podía decir. Gracias, Luisa. Me sostuvo la mirada. Cuando sepa que has vuelto, se va a poner feo. Ten cuidado. Aquella noche, en la habitación del VFW, extendí todo sobre la cama como si fuera un mapa de guerra. Extractos bancarios, correos impresos, capturas. La demanda de divorcio con la palabra abandono gritando desde el papel. Pero lo que me desarmó no fue ningún documento. Fue el dibujo. Reina y yo, de la mano, junto a un árbol de Navidad. Lo había guardado desde Japón. Me senté en el borde de la cama y lo miré durante mucho tiempo. ¿Creía que me había ido por ella? ¿Que la había cambiado por un trabajo? Ese pensamiento me dejó sin aire. A la mañana siguiente llamé al colegio. Me pasaron con la orientadora, la señora Coco. Xavier, me alegra oírte, dijo con alivio. ¿Cómo está, Reina? Confundida. Otra vez esa palabra. Me preguntó por ti. Le dije que los adultos a veces tienen que resolver cosas difíciles, pero que tú la quieres. Apreté la mandíbula. ¿Y qué más? Lloró. Dijo que su madre le había dicho que elegiste Japón en lugar de a ella. Sentí una presión seca en el pecho. ¿Le dijo eso? ¿Tal cual? Sí. Lo siento mucho. Colgué despacio. Me quedé sentado mirando al suelo hasta que algo se aclaró por dentro.
La culpa se fue, por completo. Yo no había abandonado a Reina la estaban manipulando, y eso no lo iba a permitir. Pasé los 2 días siguientes reuniéndolo todo con precisión quirúrgica. Luis, amigo de instituto y ahora abogado, me recibió en su despacho detrás del Casey's. Revisó la carpeta en silencio y silbó. «Esto es grave», dijo. «Demanda express por abandono, intento de vaciar la cuenta, bloqueo de contacto con la niña. Ningún juez ve esto con buenos ojos». «¿Qué hago ahora?», contesta la demanda. «Preséntate en la vista. Su abogado cree que sigues fuera del país. Esa es tu ventaja. ¿Bastará para proteger a Reina?». Asintió. «Si la mitad de esto es cierto, y parece que lo es, sí». Me devolvió la carpeta. «Mantén la cabeza fría, no la enfrentes. Deja que hable el tribunal. Eso fue lo más difícil. Esa noche me quedé en el aparcamiento del BFW, mirando el juzgado al otro lado del río. Volvía a nevar. Copos grandes, lentos, cayendo bajo las farolas. Pensé en Reina durmiendo en algún lugar de la ciudad. En el zorro de peluche que le gané en la feria. En su cara en aquella foto que no sonreía. Y tomé la decisión final. No había vuelto para arreglar un matrimonio. Había vuelto para reclamar a una hija. 2 mañanas después, con mi mejor camisa y la vieja chaqueta Carhartt, subí los escalones del juzgado con la carpeta bajo el brazo. Empujé la puerta pesada y entré. El juzgado del condado de Black Hawk siempre imponía respeto. Ese día, parecía estar esperándome. Aquella mañana el cielo estaba bajo, plomizo. El viento golpeaba el río con rabia. Al cruzar las puertas del juzgado sentí algo muy claro. No estaba entrando en un edificio público, estaba entrando en combate. Mis botas resonaban contra el suelo de baldosas mientras avanzaba por el pasillo largo hacia la sala 2B. Cada paso sonaba demasiado alto. Luis, mi abogado, me esperaba en un banco exterior con una montaña de papeles apoyados en las rodillas. Al verme, se levantó y me estrechó la mano con fuerza. «¿Preparado?». «Todo lo que se puede estar», respondí. Asintió y se recolocó la corbata. «Linda aún no ha llegado. Seguramente piensa que sigues en Japón. Eso juega a nuestro favor». Entramos. La calefacción estaba demasiado alta. Los radiadores viejos silbaban como si se quejaran. En los bancos había gente de todo tipo: multas, divorcios, custodia, disputas por terrenos. En los juzgados pequeños nunca hay silencio real. Siempre hay vidas rotas esperando turno. Me senté en la mesa correspondiente. Ni la jueza, ni Linda. Respiré por primera vez en minutos. Coloqué las manos sobre la carpeta. Pesaba más de lo que parecía. No por el papel, por lo que contenía. La puerta se abrió detrás de mí. Tacones. Sonaron seguros, decididos. Linda entró envuelta en un abrigo rojo largo, con cuello de piel. Botas nuevas. Demasiado nuevas. El tipo de regalo que una mujer se hace a sí misma cuando cree que ha ganado. Llevaba el pelo perfecto, el maquillaje impecable, los labios brillantes como una señal de peligro. Detrás de ella, su abogado, joven, traje caro, sonrisa confiada. Linda avanzó con paso firme, hasta que me vio. Se detuvo. Fue solo un instante. Pero en ese segundo lo vi todo: sorpresa, molestia y un destello de miedo. Intentó taparlo con una sonrisa artificial. «Vaya», dijo en voz alta, lo bastante fuerte para que todos oyeran. «Mira quién ha decidido aparecer por fin». No respondí. Luis se inclinó hacia mí. «No muerdas. Deja que se ahogue sola». La jueza entró. Mujer severa. Pelo gris acero. Gafas bajas sobre la nariz. Todos nos pusimos en pie. Al sentarnos, abrió el expediente. Caso 24.781. Halverson contra Halverson. Divorcio y custodia. Alzó la vista de una mesa a otra. «Señor Halverson». No esperaba verle. Según la demanda, usted abandonó el país de forma indefinida. Linda cruzó las manos con falsa modestia. «Su señoría». Eso fue lo que entendí. Él se fue. Luis se levantó de inmediato. «¿Objeción?». «Mi cliente no abandonó a nadie». La jueza levantó una mano. «Habrá tiempo para eso». Me miró directamente. «Señor Halverson, ya que está presente, el tribunal escuchará su versión». El abogado de Linda intentó intervenir. «Su señoría, la demandante sostiene que…».
Todavía no, señor Langford. Xavier asiento. Se sentó. La jueza volvió a mirarme. Proceda. Me puse en pie. Las manos me sudaban. La voz, no. Me fui del país después de que mi esposa me dijera que ella y Reina pasarían la Navidad con su exmarido. Dije. Me dijo que Reina necesitaba a su padre biológico y que, si no estaba de acuerdo, podía pedir el divorcio. Un murmullo recorrió la sala. Acepté un traslado a Japón que había rechazado varias veces por el bien de esta familia. Desde allí envié mensajes y regalos a Reina. No obtuvo ninguno. Más tarde supe que habían sido bloqueados o interceptados. Abrí la carpeta y deslicé documentos sobre la mesa. Aquí constan los correos, las marcas de tiempo y los seguimientos. Y aquí, añadí, colocando otro grupo de papeles, los intentos de la demandante de retirar todo el dinero de nuestra cuenta conjunta y de vender la vivienda sin mi autorización. Linda se puso roja. «Eso no es verdad», balbuceó. «Señora Halverson», dijo la jueza con frialdad. «Tendrá su turno». Luis me pasó otro documento. ¿Lo entregué? Y esta es la demanda de divorcio presentada 3 días después de mi salida, alegando abandono. La palabra quedó suspendida en el aire, y por primera vez, su versión empezó a resquebrajarse. La jueza repasó los documentos con el ceño cada vez más fruncido. No era concentración, era desaprobación. Yo di un paso atrás y dejé que el papel hablara por mí. «Su señoría», dije. «Yo no abandoné a mi familia. Me apartaron y después intentaron reemplazarme». Linda golpeó la mesa con la palma. «Por favor, está mintiendo. Se fue a Japón con una mujer. Todo el mundo lo sabe». La jueza alzó una ceja, casi divertida. ¿De verdad? Antes de que su abogado pudiera frenarla, Linda soltó. «¿Sí? Pregunte en He. Allí lo comentan todos. Ese fue el momento que Luis llevaba esperando». «Curioso que lo mencione», dijo poniéndose en pie. «Su señoría, tenemos a alguien presente que puede aclararlo». Todas las miradas se giraron hacia el fondo. Luisa, la cajera, se levantó despacio, apretando el bolso contra el pecho. La jueza asintió para que se acercara. Luisa respiró hondo. «Conozco a Xavier y a Linda desde hace años», dijo con voz firme. Linda le contó a medio pueblo que Xavier se había ido con otra mujer y la había dejado sola con todas las facturas. Pero nunca cuadró. Y verlo hoy aquí confirma que no decía la verdad. Un murmullo recorrió la sala. Linda apretó los dientes. «Ella no sabe nada», espetó. Pero ya era tarde. La jueza se recostó en su asiento, juntando los dedos. «Señora Halverson, usted presentó una demanda por abandono 3 días después de que su marido aceptara un traslado laboral documentado. Intentó disponer de bienes sin autorización. Interfirió en las comunicaciones entre la menor y la figura paterna que ha ejercido como tal durante años». Hizo una pausa. «¿Es consciente de la gravedad de estos hechos?» Linda abrió la boca. No salió sonido alguno. «El tribunal observa un patrón claro de manipulación y falsedad», continuó la jueza. El abogado de Linda se levantó apresurado. «Su señoría, quizá podamos...» «No», lo cortó. «No podemos». Firmó con un trazo seco. Resolución. La autoridad temporal de decisiones recaerá en el señor Halverson. Se prohíbe cualquier intento de venta de la propiedad. Se ordena auditoría financiera. Se designa un tutor independiente para evaluar el interés superior de la menor. Y la señora Halverson deberá reintegrar cualquier fondo retirado sin consentimiento. El rostro de Linda pasó del rosa al rojo oscuro. «¡Esto es absurdo!», gritó. «Ni siquiera es su padre de verdad». Los ojos de la jueza se endurecieron. «A veces, señora Halverson, los padres de verdad son los que se quedan», golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Las sillas chirriaron. La gente susurraba. Linda salió disparada con su abogado detrás, y entonces, entre el ruido, escuché algo pequeño. Claro. «Papá Xavier». Me giré. Reina estaba en la puerta con la orientadora del colegio. Tenía los ojos húmedos, pero su sonrisa era real. Corrió hacia mí y me rodeó la cintura con fuerza. «Sabía que no me habías dejado», susurró. No pude hablar. Solo apoyé una mano en su nuca mientras la sala se vaciaba. Ese abrazo lo cambió todo. No era el hombre que se fue, era su padre.
La semana siguiente, la casa estuvo en silencio. No vacío. Silencio. Por orden judicial, yo residía allí mientras el tutor realizaba la evaluación. Reina se quedaba conmigo cada 2 noches. Cuando no estaba, seguía oyéndola en el pasillo. Llenaba el espacio sin esfuerzo. Tarareaba mientras se peinaba, golpeaba la mesa con los dedos al hacer los deberes. Le hablaba en voz baja a la vieja casa de muñecas que yo había reparado, moviendo a la pequeña familia de una habitación a otra, como si les estuviera construyendo una vida mejor. La primera noche que durmió conmigo, apareció a las 2 de la madrugada. No dijo nada, solo me rodeó con un brazo, aferrándose como si temiera que desapareciera. «Sigo aquí», le susurré en la oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo. Era verdad. Asintió contra mi hombro sin soltarme, como si el mundo pudiera volver a desaparecer en cualquier momento. La tutora designada llegó el jueves por la tarde. Se llamaba Manuela. Abrigo azul oscuro, carpeta rígida sujeta al pecho, mirada atenta. Recorrió la casa despacio, sin prisas, observándolo todo. ¿Dónde guarda Reina los trabajos del colegio? En el armario del pasillo, tercer estante. ¿Quién la ayuda con los deberes? ¿Yo? A veces la señora Coco. Levantó la vista. Cuando te llama papá. ¿Desde cuándo lo hace? No dudé. Desde que tenía 3 años. Manuela se quedó quieta un segundo. Me miró con algo que no era juicio, sino comprensión. Eso es importante, Xavier, dijo. Mucho más de lo que imaginas. Cuando se marchó, su carpeta estaba llena. Esa noche hice la cena. Nada especial. Queso fundido entre 2 rebanadas doradas y sopa de tomate. Reina mojaba las esquinas del sándwich y sonreía como si fuera alta cocina. «Es sofisticado», declaró. Me habló del cole, del cachorro nuevo de su amiga Clara, de un dibujo que estaba preparando. «Puedo dibujar lo que quiera para la tutora», dijo. «Así que voy a dibujarnos a ti y a mí en el festival de Navidad, el de las palomitas y las esculturas de hielo». Tragué saliva. «Fue una noche buena», dijo de pronto. «La mejor». Sonrió lo justo para que se viera el hueco de su diente recién caído. Momentos así hacían que todo tuviera sentido. Y entonces, cuando la semana parecía cerrarse en calma, Linda volvió. Era lunes por la mañana. Había nevado lo suficiente como para cubrir las grietas del camino. Me acababa de servir café cuando un portazo de coche sacudió la ventana. Luego otro ruido seco. Pasos rápidos sobre la nieve. Golpes en la puerta. «¡Abre ahora mismo!», gritó. Dejé la taza. Respiré hondo. Caminé hasta la entrada. Al abrir, el aire helado entró de golpe, mezclado con su respiración descompuesta. Linda estaba en el porche, despeinada, abrigo mal colocado, botas abiertas, cubiertas de nieve, los ojos demasiado abiertos. «¿Crees que has ganado?», escupió. «¿Crees que esto ha terminado?», respondí con calma. «No tienes derecho legal a estar aquí». Avanzó hasta que sus botas tocaron el umbral. «Ese juez me humilló. Me has destrozado la vida». «Yo no destrocé nada. Dije la verdad». «El tribunal decidió», apretó los puños. «Me has robado a mi hija». «Las personas no se roban», dije. «Y tú lo sabes». Por un segundo, su rostro cambió. No rabia. Algo más parecido al miedo o al reconocimiento. Lo apartó enseguida. «No eres nadie», susurró. «Nada». Detrás de ella, un coche esperaba con el motor encendido. No era el suyo. Era la camioneta de Santino. Él estaba al volante, brazos cruzados, mirando sin emoción. No salió. No habló. Ni siquiera la miró. Ahí lo entendí todo. Linda siguió mi mirada. «Puedes irte», le gritó. Santino no bajó la ventanilla. No respondió. Engranó la marcha atrás, salió del camino y desapareció. Linda se volvió hacia mí con los ojos encendidos. «Es un cobarde», dijo. «Como tú». Sostuve la puerta abierta. «¿Por tu bien?», murmuré. «Vete». Soltó un sonido ahogado, mezcla de furia y derrota, y bajó del porche pisoteando la nieve. Y cuando el silencio volvió, supe que esa vez sí se había ido de verdad. Dio un traspié sobre el hielo, casi cayó, se recompuso, y siguió avanzando por la acera mascullando insultos que el viento se llevó. Cerré la puerta tras ella. El golpe sonó bajo, conclusivo,
como cerrar una etapa sin vuelta atrás. Un par de horas después abrí el correo. Había un mensaje esperando. Asunto. Todo. De Santino. Lo miré unos segundos antes de abrirlo. Xavier, he terminado con Linda. No sabía lo de las mentiras, ni la demanda por abandono, ni que estuviera usando a Reina para hacerte daño. Después del juicio entendí que yo tampoco quería vivir con alguien así. Lo siento por mi parte en todo esto. Y por si sirve de algo, tú has sido el único padre real que Reina ha tenido. Escribámosle juntos. Solté el aire despacio. No era redención, no era amistad. Era algo más incómodo y, precisamente por eso, honesto. Una verdad tardía que llegaba desde donde menos lo esperaba. Aquella tarde, con el salón bañado por una luz cálida de final de día, Reina subió al sofá ocultando algo detrás de la espalda. «Te he hecho una cosa», dijo, con esa sonrisa que siempre anticipaba algo importante. «¿Ah, sí?», respondí. «¿Qué es?». Sacó una figurita de madera del viejo juego de la casa de muñecas. ¿El papá? Solo que ahora llevaba una camisa marrón, como mi coche. Tenía pequeñas vetas grises en el pelo, y en la base, con letras torcidas y concentradas, había escrito algo. La dejó en mi mano. «Se parece a ti. Tuve que tragar antes de poder hablar. Es perfecta, pequeña». Apoyó la cabeza en mi brazo, como si ese gesto sellara un acuerdo invisible. «Ahora ya podemos arreglarlo todo, ¿verdad, papá?». La rodeé con el brazo, despacio, cuidando el momento. «Sí», le susurré. «Ahora sí». Cuando se durmió, me quedé de pie junto a la ventana del salón. La luz del porche dibujaba reflejos suaves sobre la nieve. Todo parecía en pausa. La venganza no llegó en forma de gritos, ni de humillaciones, ni de castigos ruidosos. Llegó dejando que la verdad hiciera su trabajo, permaneciendo firme mientras quien intentó destruirme se desmoronaba por el peso de sus propias decisiones, eligiendo la calma cuando el ruido pedía espectáculo, y eligiendo a Reina siempre. Si alguna vez te hicieron sentir prescindible, si te mintieron mirándote a los ojos, si te dijeron que no eras suficiente para quienes amabas, no estás solo. Y si historias así te devuelven el aliento o te recuerdan que la dignidad aún importa, quédate cerca. A veces la verdad llega tarde, pero cuando llega, cambia todo.